Muy buenas tardes, hoy les traigo un nuevo video de GEM Clases de Matemática. Por fin reviviendo este canal que me ha dado muchísimas satisfacciones y ahora por fin puedo contar con la tecnología para hacer nuevos videos más interesantes y más que les puedan servir más a ustedes, ¿sí? Bien, el día de hoy trataremos sobre polinomios, vamos a empezar una pequeña serie sobre el tema y qué mejor que empezar por el principio, ¿no? ¿Qué son los polinomios? Así que vamos a tratar un poco sobre eso. Bien, los polinomios entonces vamos a decir que son expresiones algebraicas que constan de números, ¿sí? Letras que van a multiplicar a los números. Bien, acá pongo se multiplican, números y letras multiplicados. Bueno, ¿cómo sería esto? Para ordenarnos un poquito en un ejemplo. Perdón, vamos a acomodar un poco la hoja, así se ve todo. ¿Sí? Bueno, vamos a tener un número multiplicando la letra. Por ejemplo, no sé, 2x. ¿Sí? Se suele utilizar la x, pero podemos tener más de una letra. Vamos a poner xy, sí, para mostrar eso. Bien, números y letras multiplicados. Perfecto. Exponentes, que tienen que ser números enteros no negativos. O sea, no puede haber cualquier exponente. Tienen que ser números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, 0. Bien. Ahora, pero me dice, ojo, porque los exponentes no pueden ser negativos. Tienen que ser enteros, pero no pueden ser negativos. Entonces, yo no puedo estar hablando de que una letra esté elevada a la menos 1, por ejemplo. Ya lo vamos a ver en un ratito nada más. Pero, por ejemplo, los números tienen que ser enteros no negativos. O sea que puede ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así. Bien, entonces, bueno, vamos a agregar algún que otro exponente. A ver, vamos a agregar el 2 acá y podemos agregar el 3 acá. Y vamos a agregar la z que no tenga exponente o que tenga exponente 1. Bien, que no, generalmente no lo escribimos. Y para finalizar tenemos sumas y restas. Bueno, el polinomio va a estar compuesto de uno o más bloquecitos de estos, que los vamos a separar entre sumas y restas. Por ejemplo, a este le podemos agregar un más y que tenga un 5, una x elevado al cubo y una y, por ejemplo. Y le podemos agregar un menos x, por ejemplo. No necesariamente tiene que estar el número escrito, porque acá puede haber un 1. Y si hay un 1, no lo escribo. Puede que el exponente sea 1 también, eso lo vimos. Y además puedo agregarle un número suelto, que puede ser una fracción, que tiene acá el exponente 0. Acá está el exponente 0. Si yo elevo cualquier cosa elevada a 0 da 1, multiplicada por un número, un 1 multiplicado por 1 da el mismo. Entonces no es necesario que yo esté escribiendo todo el tiempo eso. Entonces directamente pongo el número y listo. Bien. Entonces, eso es un ejemplo de un polinomio que combina números multiplicando a letras, exponentes enteros no negativos, 2, 3, 3, 1, 0, bien, y sumas y restas, bloquecitos de estas expresiones. Entonces ahora vamos a ver qué no es un polinomio. Voy a acomodar un poco esto acá y vamos a ver entonces, teniendo estas reglas en cuenta, qué no es un polinomio. Bueno, una cosa que no sea polinomio va a ser algo que niegue esto. Generalmente lo que no son polinomios son los que terminan fallando en los exponentes. Entonces vamos a ver eso. Supongamos que yo tengo una expresión que es del tipo x a la u medio. Bueno, esto no es un polinomio porque el número que está acá no es entero. Entonces no puede ser un exponente, no puede ser un polinomio. Bien, esto también lo puedo escribir de esta manera. Esto es igual, ¿eh? Esta raíz cuadrada es lo mismo que el exponente un medio. Entonces esto ya no es polinomio. Entonces ustedes, cada vez que vean una letra afectada, sea por una raíz o por un exponente fraccionario, ya sabrán que eso no es un polinomio, no se lo puede tratar como tal. Bien, seguimos. Otra cosa, si el exponente no puede ser negativo, bueno, ¿qué pasa si tenemos un exponente negativo?
caso 5x a la menos 2. Bueno, esto tampoco es un polinomio porque el exponente falla, ¿ven? Además puede estar, esto lo puedo escribir de otra manera. Si tenemos un exponente negativo, yo puedo reescribir esto como 5 sobre x cuadrado. Y esto tampoco. Esto es otra manera de escribir esto. Y cuando veamos una expresión de este estilo, ya sabremos que no es un polinomio. Y también otro ejemplo de que no es polinomio, tenemos el caso de los logaritmos afectando a nuestras letras. Esto no es un polinomio, porque acá nada dice de logaritmos. Bien, entonces ahí tiene el sentido que yo diga que esto no es así. Y otro ejemplo más. Los exponentes, que por ahí esto no queda claro, yo no puedo tener otra cosa que no sean números. Si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a la x, el exponente sea una letra, ya sé que esto no es polinomio. Expresiones así, exponenciales, no son expresiones polinómicas, no son polinomios. Bien, una vez que queda claro que es un polinomio y que no es un polinomio, vamos a darle algunos nombrecitos a estas cosas. Sobre todo los números y las letras. Los números y las letras, cuando hablamos de polinomios, tienen nombres específicos. A los números, o sea, a estos señores que están acá, menos 1, acá vamos a agregar un menos 1 para distinguirlo del asunto. Los vamos a, para que ustedes sepan que son los circulitos, se llaman coeficientes. De un polinomio. Bien, los llamamos así. Y a las letras, que son estas, por si alguno todavía no se me avivó, las letras X, Y y Z las vamos a llamar, o las que estén presentes en el polinomio, porque puede haber más, las vamos a llamar variables. Ahí les pusimos nombres a los elementos del polinomio. Bien, hemos tratado ya el tema de qué es un polinomio y qué no lo es. Entonces ya con esto podemos empezar vamos a empezar a trabajar en los siguientes videos. Vamos a seguir trabajando sobre polinomios, vamos a hacer una serie nueva sobre este tema. Y el próximo video ya les adelanto que vamos a hablar, bueno, ya teniendo los polinomios, vamos a clasificarlos según su cantidad de bloquecitos, de términos. Y vamos a hablar de qué es el grado de un polinomio y qué son las raíces de un polinomio. Así que bueno, los espero en el próximo video de GEM Clases Matemática. Les mando un caluroso saludo y abrazo a todos. Que estén pasando un tiempo de pandemia lo más tranquilo y saludable posible. Yo también estoy haciendo mi parte cuidándome. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.